Listo, Felipe, Listo, como perfecto. tienes. Buenos días, bienvenidos al coloquio de Física y Geociencias. Eh, este primer coloquio del segundo semestre del año, para mí es un placer presentarles al geólogo Víctor Ramírez. Víctor es geólogo de la Universidad Nacional de Colombia, terminó en el año 93, ¿es, Víctor? Sí, señor. Hizo una especialización en geología económica en la Universidad de Holanda, En el ITC de Holanda, sí, señor. de Holanda, y hizo su maestría en Alabama, ¿cierto? Sí, señor, 2007. 2007 terminó su maestría, lleva 22 años en Ecopetrol, de los cuales los últimos 10 ha estado en el grupo de regional, disculpa, ese sí Sí, se me... yo trabajé 22 años con Ecopetrol y salí el año pasado en un plan de retiro, de pasar a mejor vida. Y en los últimos 10 años en Ecopetrol, después de mi maestría, que también la hice con proyectos de sistemas petrolíferos en el offshore, trabajé un poco más de 10 años liderando las actividades de exploración para costa afuera, principalmente el Caribe con Ecopetrol. Y ahí fui líder del proyecto donde hicimos el descubrimiento de Orca y también lideré el equipo del descubrimiento de Cronos. Entonces he tenido Perfecto. la oportunidad de participar directamente en la exploración offshore de Colombia. Y actualmente entonces estás con GEMAS, con el laboratorio GEMAS. Sí, señor, eh, estoy como consultor y estoy participando en este proyecto muy interesante con GEMAS. Ya les vamos a contar más detalle. Entonces, Víctor es el investigador principal de este proyecto. De verdad, muchas gracias por haber aceptado. Esperemos que quienes puedan ver la grabación después o quienes están hoy participando puedan pues tener una conferencia muy agradable. Muchas gracias, Víctor. Entonces, el público a partir de este momento es tuyo. ¿Me confirma si me están oyendo bien? Estaba configurando aquí un poco el audio. ¿Sí? Por aquí está perfecto, sí. Listo, voy a apagar mi cámara porque tengo dos monitores, entonces se ve extraño que yo esté mirando hacia un lado. Entonces apago mi cámara, pero aquí sigo. Y por supuesto, va a ser una presentación sencilla, unos 20 minutos. Les vamos a contar el alcance de este proyecto. Y al final, varios de mis compañeros, espero que esté José María Jaramillo, nuestro sensei senior en este proyecto, intervendremos y podremos complementar temas o atender varias de sus preguntas. Listo. Entonces aquí, este proyecto es un proyecto que está iniciando, se denomina Calidad de Yacimientos Terrígenos de los Márgenes Caribe y Pacífico de Colombia. Esto fue una convocatoria lanzada el año pasado con fondos de la Agencia Nacional de Hidrocarburos y a través del Ministerio de Ciencias y el Fondo de Financiamiento Francisco José de Caldas, recibieron propuestas de instituciones, de universidades y con un requisito muy interesante, que las empresas ejecutoras del proyecto, las entidades ejecutoras del proyecto, se asociaran con las asociaciones, con las agremiaciones científicas. En nuestro caso nos asociamos con la Asociación Colombiana de Geólogos y Geofísicos del Petróleo. Hay proyectos que seguramente se hicieron con la Sociedad Colombiana de Geología, con la Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleos, ACIPET. Entonces, esto le da un carácter no solamente desde el punto de vista, digamos, técnico, sino la visión gremial que implica un poco más de generación de conocimiento. Voy a pasar aquí. Es un esquema muy sencillo de la presentación. No voy a leer esto, pues, porque lo vamos a ver en el desarrollo. ¿Y de dónde parte este proyecto? Ha habido un interés muy fuerte en los últimos 15 años de desarrollar la exploración de hidrocarburos en el offshore colombiano. La exploración en el offshore pues implica un potencial muy importante para la sostenibilidad de la independencia del recurso petrolífero para el país. Hay frentes diferentes que están atacando este tema de mantener la independencia del recurso. El frente de lo que hemos denominado fracking, la exploración convencional y el offshore constituye un área muy importante, con un potencial muy importante. Y pues lo que queremos con este proyecto es aportar al conocimiento de las condiciones geológicas y el sistema petrolífero en el offshore. Este esquema demuestra de manera muy sencilla lo que sería un sistema petrolífero en una margen continental típica, lo que puede ser
nuestra margen Caribe, una margen típica como la margen offshore de Brasil, la margen occidental de África, donde básicamente hay unas condiciones, en estas condiciones donde en la parte más profunda se puede haber presembrado rocas del Cretácico con potencial generador, una historia geológica un poco más reciente, probablemente o principalmente extensional, y aquí en amarillo de manera muy sencilla esquematizada la distribución local, especialmente de los reservorios más recientes. En nuestro caso, estamos hablando del Oligoceno superior al reciente, básicamente al Plioceno, esta ocurrencia de rocas almacenadoras. Y este proyecto lo que quiere es complementar el entendimiento de esta roca generadora, esta roca almacenadora, porque queremos atacar ese elemento del sistema petrolífero. Hay un conocimiento importante o conocimiento por lo menos conceptual sobre la presencia de la roca generadora, que puede ser rocas del Cretácico, rocas del mismo terciario, la ocurrencia de la trampa, las condiciones, digamos, estructurales que generan estas geometrías favorables, la historia de estos eventos principalmente desde el Cretácico, cómo se ha dado esta historia para saber si el régimen termal, la historia, digamos, de condiciones de temperatura y presión han sido favorables para la generación de hidrocarburo, y sigue siendo muy importante saber esos almacenadores, cómo se comportan, esas rocas almacenadoras o reservorio. Y estas rocas almacenadoras, o en general todos los depósitos, pero en nuestro caso el interés principal, la roca almacenadora, se genera por procesos de meteorización que ocurren en las zonas de aporte, en las zonas, en nuestro caso las cordilleras o las zonas, digamos, interiores. Se generan unos depósitos, aquí hablamos de manera muy genérica de unas arenas que se llevan a una zona donde se empiezan a depositar en el área costera, después de haber sufrido un proceso de transporte asociado a la distancia y a esa depositación, y una dinámica que puede explicar o condicionar qué le sucede a estos sedimentos que después de estar acumulados aquí en la zona costera, en la zona de playa, de manera genérica, se llevan o son transportados a zonas más profundas donde son sujetos de procesos que pueden ocurrir de manera más, de una manera más compleja en el tiempo, principalmente en el enterramiento y la diagénesis. Y esto es asociado de manera transversal a la condición tectónica, a la condición de la cuenca de la que estamos hablando. En nuestro caso, un ejemplo principal va a ser el Caribe colombiano. Estos son conceptos principalmente de cómo se generan esos sedimentos y qué procesos de transformación sufren. Y nos interesa entender esta historia porque queremos atacar o queremos aportar al conocimiento de esos sedimentos en las zonas, digamos, distales o las zonas alejadas de la costa, hacia aguas más profundas y hacia depósitos un poco más antiguos, digamos, yéndonos hacia la hipótesis de qué le pasa a estas rocas cuando han sido sujetas a enterramiento y a diagénesis desde el Mioceno superior al reciente. ¿Por qué? Porque los reservorios o las rocas almacenadoras que estamos buscando o que encontremos en esas zonas distales, principalmente los reservorios clásticos, pues tienen una condición petrofísica para el sistema petrolífero condicionada o sujeta a su calidad, principalmente por dos eventos: por la mineralogía, es decir, la composición, la composición asociada de dónde vienen esos sedimentos, y la textura asociada a qué historia de meteorización y transporte han sufrido, y adicionalmente a cómo esos sedimentos se pueden haber enterrado, pueden haber sufrido esos procesos de diagénesis. Dos ejemplos extremos: una roca un sedimento de baja calidad, básicamente aquí lo vemos rico en material lítico, material entre comillas sucio, una baja madurez textural, vemos granos muy angulares, una pobre selección, un pobre sorteamiento, y en contraste con un sedimento de buena calidad, un alto predominio de minerales de cuarzo, una buena redondez y una buena selección, es decir, un tamaño de grano relativamente homogéneo. En estos dos extremos estamos hablando de una relativa baja calidad y una relativa buena calidad. Y en este proyecto, pensando en cómo se genera ese sedimento y qué historia puede haber sufrido, lo queremos acercarnos al problema de esta manera.
el objetivo principal, el alcance del proyecto es predecir la calidad de los reservorios en las márgenes Caribe y Pacífico de Colombia por el interés que tiene la industria respecto al sistema petrolífero y a este elemento en particular. Y específicamente queremos colectar muestras en varias localidades en los litorales colombianos. Ya les voy a mostrar un mapa. 21 localidades en el Caribe y 10 localidades en el Pacífico. Esos son 31 localidades, 31 principalmente zonas de playa. Y en cada una de esas playas tomar 3 muestras en diferentes posiciones. Queremos estudiar la composición mineralógica y estructural de esas muestras. También queremos comparar lo que observemos en estas muestras con muestras de unos pozos exploratorios recientes que se localizan en las áreas costa afuera, y pues queremos obtener una información petrofísica de esos pozos para poder compararla con nuestras observaciones de las muestras de playa. A estas muestras que colectemos de las zonas litorales, de las zonas de playa, queremos realizarles modelos de simulación de diagénesis para pensar o para postular estos sedimentos como los estoy viendo yo hoy en una historia de diagénesis. ¿Cuál sería su posible calidad petrofísica? E integrar estos modelos de manera areal, de manera regional en mapas que muestren la distribución cualitativa de esa calidad. También queremos que de estas muestras, en una campaña intensa de colección de muestras, se reservan en la litoteca de manera disponible y bien preservada para estudios posteriores o estudios adicionales en este proyecto o en otros proyectos. Y dado que dentro del proyecto vamos a visitar varias localidades interesantes de las zonas litorales de Colombia, queremos generar un atlas, o uno de los objetivos es publicar un atlas de las características físicas de estas playas y las características del sedimento de estas playas. Tenemos un personal asociado principalmente al laboratorio GEMAS. Aquí están varios de mis compañeros del proyecto. Mucha experiencia de diferentes frentes. Yo, como les decía, tengo una experiencia en la exploración desde el punto de vista del sistema petrolífero en el offshore. José María Jaramillo ha dirigido probablemente cerca de 200 trabajos de investigación, de maestría, de pregrado, de doctorado, y con el laboratorio GEMAS ha liderado muchísimos trabajos técnicos. Miguel Ramírez es un colega también con muchos años de experiencia en la industria petrolera, muchísimos años con Exxon, explorando en cuencas en diversas partes del mundo. Camilo Hongo, Germán Moreno, unos profesionales que complementan desde el punto de vista geofísico y geológico toda la capacidad de trabajo que tenemos en este proyecto, y junto con Iván Luna. Y como les comentaba, como van a notar en este proyecto, hay una intención muy interesante de la NH, de MinCiencias, que al vincularnos con asociaciones, con agremiaciones científicas, involucremos talento joven y formemos talento joven. Tenemos 2 profesionales de menor experiencia como Andrés Vázquez y Omar Molina, y colegas estudiantes de pregrado, entre ellos un compañero de ustedes de Uninorte, John Jaiber Delgado, que se vincula al proyecto con la intención de que desarrolle su trabajo de grado con la información que sale del proyecto, igual que Oscar Figueredo y los compañeros de maestría que también desarrollen su proyecto de maestría con la información del proyecto. Es decir, el proyecto va a generar una cantidad muy importante de información que la vamos, por supuesto, a integrar en informes y en reportes consolidados, pero también la posibilidad de que estas 4 personas de menor experiencia desarrollen su proyecto de investigación. Esto es el Frente de Generación de Conocimiento. Una manera, me disculpan, y de pronto el tamaño no ayuda, pero el proyecto ya empezamos hace aproximadamente un mes de manera formal. Estamos en la etapa de planeación de toda la logística, preparación de trabajo de campo. Seguramente vamos a tener la oportunidad de interactuar con ustedes allá en Barranquilla. Vamos a estar en campo. Esperamos hacia finales de agosto estar haciendo la primera visita de recolección de muestras, para lo cual contamos ya estamos empezando a interactuar con el profesor Felipe, John Hyber, que está en el proyecto para afinar detalles de la colección de muestras. Una etapa muy intensa de trabajo de laboratorio. Ya les vamos a mostrar un poquito más de detalle de todo lo que planteamos hacer en el laboratorio. Por supuesto, una etapa fuerte de análisis e interpretación y una consolidación de resultados. Y este proyecto pide en particular una amplia difusión de los resultados. De manera muy interesante, a diferencia de proyectos previos que se han hecho con el Servicio Geológico o con ANH,
En este caso se decidió por parte de MinCiencias que la información y los resultados técnicos quedan en propiedad intelectual del grupo de investigación. Esto es para promover que estemos en capacidad de hacer publicaciones, hay compromisos también, pero hacer publicaciones, presentar en congresos, presentar en publicaciones peer review los resultados, porque se busca que haya una alta difusión. Un poquito de ejemplo de dónde vamos a estar. Hay unos puntos de muestreo en el Caribe y unos puntos de muestreo en el Pacífico. En el Caribe hay 21 localidades. En cada localidad planteamos tomar 3 muestras de cada playa, da 63 puntos de muestreo. En el Pacífico, 10 localidades planteamos visitar, cada una con 3 puntos de muestreo, y esperamos poder tener acceso a unos 15 pozos, unos 10 pozos del Caribe, unos 2 o 3 pozos del Pacífico. Hay una lista un poco más amplia porque vamos a estar sujetos a la disponibilidad, pero queremos tener acceso a esa información para poder hacer una calibración entre las observaciones de la información de playa con la información que han visto los pozos en secuencias un poco más antiguas. Solo ejemplo, un nivel de detalle, esta sería la campaña local en el área del Golfo de Urabá, 4 localidades. Probablemente lleguemos a Turbo y empecemos a hacer a mirar la logística de transporte, cómo llegamos a Caparganá, cómo llegamos a esta localidad, cómo llegamos aquí a Necoclí, por aquí por el lado de Arboletes. Vamos a visitar esas localidades y tomar las muestras de playa. Igual haríamos en el resto del Caribe, en el Pacífico. En principio esto es una imagen genérica, pues seguramente lo estamos ajustando al detalle. Vamos a estar en un perfil típico de playa, vamos a mirar la morfología de la playa, vamos a tomar una muestra en la parte alta de la playa, en la parte más proximal, la zona entre comillas de dunas. Habría que identificar si en cada playa está desarrollado de esta manera. Una muestra de playa en la parte media, en la parte central, y una muestra en la parte intermareal, en estas muestras, para caracterizar, digamos, en esta dirección perpendicular a la zona, al límite de costa, para caracterizar la playa. En el trabajo de campo, pues también está planteado ir a la litoteca en Piedecuesta, Santander, a tomar las muestras de pozos. En las muestras de pozos, pues queremos hacer observaciones visuales y puntuales, y esperamos que nos den acceso a muestras para análisis, principalmente para ver las características petrofísicas de las rocas reportadas en algunos de estos pozos de interés. Hay unos pozos propuestos sujetos a la disponibilidad, y pues la idea es poder hacer una observación visual, una descripción visual de la composición, de la granulometría, de la secuencia estratigráfica, y en lo posible tomar muestras para nuestros propios análisis. En el trabajo de laboratorio, seguramente esperaría que Germán y José María y Jaramillo y Germán Moreno me complementen acá. Tenemos la capacidad del laboratorio de GEMAS, un laboratorio con muchísima experiencia, fundado en 2007, que ha realizado numerosos estudios para la industria. Es decir, todos estos equipos, todas estas tecnologías han sido probadas y están disponibles para el proyecto. Frentes principales de los análisis de realizar: la petrografía, análisis XRF y XRD, separación de minerales para trabajos con zircones, minerales pesados, una posible eventual campaña o disponibilidad de muestras, por ejemplo, para geocronología. Es una etapa muy importante. De manera más general, cada una de estas muestras, cada una de las muestras colectadas de las diferentes zonas de la playa sería sujeta a esta secuencia de análisis, que principalmente buscan cubrir el análisis textural, el análisis composicional, composición química elemental, elementos mayores, etapas detalladas de petrografía, también muy detalladas con XRD y SEM, y petrografía detallada más detallada en diferentes equipos, obviamente secciones delgadas, por supuesto, y unas etapas de geocronología y termocronología. Esto es lo que podemos hacer y lo que tratamos de hacer para cada una de las muestras en nuestro laboratorio. Los productos esperados y comprometidos con el Ministerio de Ciencias involucran una correlación o comparación de la calidad de reservorio entre lo que veamos en la playa, lo que veamos en la zona de playa, y lo que podamos
interpretar o ver de los resultados de pozo. Una etapa de calibración o predicción de cómo pensamos que esos sedimentos, al haber sufrido una historia de génesis, pueden haber madurado o modificado su característica petrofísica. Para esto planteamos utilizar unos software especializados que usan toda la información de laboratorio que tenemos, de la composición, de la textura, de la característica del sedimento, para simular, hacer varios modelos y simulaciones de diagénesis. Con esto, un producto será un mapa zonal de calidad relativa de reservorios, un atlas ilustrado de las muestras de playa de Colombia, y una etapa muy importante que nos pide el proyecto es la presentación y divulgación científica de los resultados. Seguramente vamos a tener la oportunidad, así como lo estamos haciendo en este momento, más adelante de contarles a ustedes los resultados, y ojalá varios o algunos de ustedes, así como el profesor Felipe, como John Heiber, estén involucrados en el proyecto y sean partícipes directos de estos resultados. Habrá talleres de divulgación direccionados por MinCiencias y la NH. La NH seguramente nos va a solicitar que presentemos en algunos eventos. Y una etapa importante es que los profesionales, nosotros que con alguna experiencia también tenemos todavía mucho que aprender, y sobre todo los jóvenes profesionales en desarrollo de sus trabajos de pregrado y maestría, tengan la oportunidad de formarse en temáticas específicas de sedimentología. Estamos hablando de una capacitación con profesionales expertos a nivel mundial. Estamos hablando con unas escuelas de Alemania para esta capacitación, y artículos científicos en revistas indexadas. Es muy normal que presentemos en eventos locales como la Cumbre del Petróleo, como el Congreso Colombiano de Geología, el siguiente, en este ya no alcanzamos, pero también en revistas indexadas, en Journal of Sedimentology o publicaciones de alto reconocimiento. Y aquí de manera más específica, esperamos que al menos logremos tener comprometido 2 tesis de pregrado, 2 tesis de maestría, los talleres de divulgación. Probablemente vamos a tener varios talleres en las universidades, ponencias en al menos 2 congresos, la certificación en sedimentología o la capacitación en sedimentología, que estamos ya avanzando la etapa de contratación con una escuela muy fuerte de Alemania, publicación de artículos científicos, y lo que les decía, la disponibilidad de estas muestras para estudios posteriores de manera sistemática en la litoteca. Hay una parte muy importante que también MinCiencias considera y lo vemos muy valioso, temas en que lo hemos trabajado con el profesor Felipe recientemente. El profesor Felipe es muy hábil y ha trabajado mucho en el tema de divulgación. Lo consideramos muy importante, no solo que el conocimiento se quede con nosotros, sino que sepamos divulgarlo, darlo a conocer y contarlo a gente, digamos, discúlpenme lo coloquial, predicar más allá del coro. Contarnos entre nosotros es relativamente sencillo, pero contarle a personas que no están en geociencias, pero que van a verse impactadas, puede ser muy importante. La dinámica de costas, erosión costera, y qué podemos aportar nosotros en conocimientos de estos temas para que la gente mejore su entendimiento sobre planes de ordenamiento en zonas de playa, predicciones o cómo prepararnos para temáticas fuertes como el cambio climático. Esto es muy importante. Y para esto, pues estamos en línea con la Asociación Colombiana de Geólogos y Geofísicos del Petróleo, en principio con la posibilidad, la intención de presentar temas de divulgación, pedagogía regional, como lo llama la asociación, en las zonas donde estemos haciendo muestreo, principalmente, o saber que si le podemos presentar esta temática y las de interés de ellos a las juntas de acción comunal locales, a las autoridades locales, a universidades como lo estamos haciendo con ustedes, eventualmente la Universidad de La Guajira, la Universidad del Magdalena, en las zonas donde estemos impactando, en el Pacífico igual, y algunas localidades o sitios principales donde vamos a estar interactuando, como hoy con ustedes, en las zonas donde estemos visitando, como en Capurganá, en Tolú, en Riohacha, eventualmente en Buenaventura, en Nuquí, en las zonas del Pacífico. Entonces, como lo pueden ver, el proyecto busca de manera sistemática un conocimiento del tipo de sedimento que se está depositando en las zonas de playa, unas predicciones que estamos viendo a costa afuera, pero también una divulgación muy importante de este conocimiento.
Estamos trabajando, por supuesto, de manera sistemática con información lo más actualizada posible. Este primer nombre que aparece ahí, Caracholo, sea probablemente el instructor que vamos a tener entrenándonos a todos en el tema de sedimentología. Y tenemos aquí los contactos principales para seguir interactuando con ustedes en el desarrollo de este proyecto. Es un resumen muy sencillo de un proyecto que está empezando y esperamos interactuar en unas ocasiones adicionales con ustedes cuando el proyecto esté madurando y vaya obteniendo los resultados. Y seguramente ustedes van a ver los resultados de la tesis de John Hyber cuando la esté presentando, porque va a ser parte de este proyecto. Ese es un resumen muy sencillo que tenía para ustedes en este momento. Felipe, quedó ya pendiente a preguntas, o si está por aquí José María Jaramillo, parte del proyecto, quiera hacer algún complemento. Listo, Víctor. Sí, creo que el profe José María está por ahí. Sí, aquí estoy. Profe, bienvenido a complementar lo que veas de necesario. Pues no, realmente muy buena su presentación, hombre. Yo creo que no hay mucho que complementar. Estoy más bien aquí dispuesto por si hay alguna pregunta que tengan y que pueda responder con mucho gusto. Sí, sí, como lo decía, ya va a ver Felipe. Presentarles este proyecto es porque es de interés para ustedes, pero también nos interesa, y ya hemos hablado con Felipe, de identificar oportunidades de sinergia, recibir la retroalimentación técnica del proyecto de parte de ustedes y obviamente dispuestos a mejorar nuestra interacción con la universidad. Entonces, Felipe, si tienes ahí... Creo que Camilo, no sé si quiere preguntar algo. Hola, Camilo. Tiene apagado el audio. Camilo, te vemos, pero no te escuchamos todavía. Creo que le va a tocar chatear. Sí, no sé si alguno de los estudiantes, por aquí hay varios estudiantes que están por ahí, de pronto alguno tiene la duda si todavía hay posibilidades de trabajar con el proyecto o si en un futuro también pueden haber más oportunidades para ellos. Lo que hemos previsto es que para las tesis de pregrado, normalmente el periodo de tiempo es más corto. Entonces, hemos previsto con John Hyber, que es de alumno tuyo, que él termine, que él haga su vinculación al proyecto en el primer año, porque si quisiéramos que en el segundo año alguien más participara en el proyecto. Puede que sea una etapa un poco más tardía. Obviamente, John Hyber va a participar en la etapa de muestreo. Si alguien entra más tarde, no estaría en la etapa de muestreo, pero va a haber mucha información para seguir interpretando. Entonces, eso es una intención inicial que tenemos, que al menos los profesionales, los de tesis de pregrado, terminen su pregrado y los podamos relevarlos con otros dos jóvenes que se beneficien del proyecto. Entonces, Listo. eso es una visión que abriría esa puerta. Y a nivel de datos, pues la intención del ministerio es que la información tenga la mayor divulgación. Nosotros tenemos unos compromisos de producir unos resultados, pero si hay oportunidades de investigación, de usar los datos con la universidad para otros proyectos, yo creo que eso es viable de consolidarlo. Y obviamente en los proyectos de la universidad, pues la participación de los estudiantes es lo que se espera. Pero sí, pero no solamente los datos, sino pues a las muestras. O sea, podríamos, aquí de las muestras se pueden hacer muchos proyectos diferentes que no están dentro del objetivo principal de este estudio, pero que sería muy interesante realizarlos. Por ejemplo, el problema de los plásticos, ¿sí? Los microplásticos en las playas, digamos, identificar cuál es la distribución de abundancia de microplásticos y qué tipo de microplásticos hay pues en todo el litoral colombiano y pacífico,
yo creo que sería un estudio muy interesante que algún estudiante podría desarrollar, inclusive varios. Bueno, Y otros perfecto. componentes también presentes, digamos, en las playas como materiales de desecho de construcción. No cualquier playa que se arrima encuentra pedazos de ladrillo. Y no solamente acá, sino en cualquier parte del mundo. Yo he hecho colecciones en varias partes, invitando a mis amigos que viajan a pasear, que me traigan una muestra de cantos de la playa y no es raro encontrar en cada muestra, aunque sean 4 o 5 piedritas, hay una o dos de ladrillo o de cerámica. Yo pienso que hacer una evaluación de eso también puede ser muy interesante. Sí, de hecho hablábamos la vez pasada sobre esto, ¿no? Acaba de salir un estudio del profesor Rangel de la Universidad del Atlántico, en donde comienza a analizar algunas playas entre Galera Zamba y acá Barranquilla, y llegan a esa conclusión, ¿no? Que aparecen los microplásticos en todas las playas, están apareciendo, y hay algunas pues que tienen un grado, digamos que un poco más alto de preservación de ese tipo de clastos, ¿no? Claro, Sí, podemos y, investigar, digamos, como va a tener, digamos, muestras en núcleos, en verticales, entonces podríamos eventualmente evaluar cómo cambia el contenido, digamos, de plásticos desde el centímetro 0 hasta el centímetro 100, digamos, en la superficie. sí, incluso de manera muy interesante, yo vi un artículo reciente de finales del año pasado, esos sedimentos que tienen una alta composición de material no natural, pedazos de ladrillo, pedazos de plástico, pedazos de vidrio, ya le tienen un nombre, lo están llamando antropoquinas. Es muy interesante porque ya es una roca, otra roca artificial, otra roca con componente artificial, y lo que dice José María, vamos a muestrear, creo que alguien preguntó algo de la profundidad. Estamos en este momento diseñando qué profundidad de sondeo hacemos. Vamos a tener probablemente entre 1 y 3 metros de sondeo vertical, y ahí uno podría, como dice José María, ver esa variación que va a representar tal vez, no sé, decenas o centenares de años, esa variación vertical que va a mostrar ese aumento de esa componente, entre comillas, bueno, definitivamente antrópica. Ese es un frente muy interesante que se vuelve cada vez más importante. La otra parte es la composición biológica del agua. O sea, el agua que se va a capturar con el sedimento, la vamos a extraer y vamos a hacer análisis de ADN pero eso es un proyecto aparte, digamos, de GEMAS. Sí. Un proyecto distinto, pues que vamos a aprovechar que tenemos las muestras, mirar cuál es el componente biogénico del agua en las playas colombianas. Sí, sí, como lo decía José María, vamos a tener acceso, pues va a haber una disponibilidad de datos, de muestras, y con lo que les quería mostrar, hay una disponibilidad de una capacidad tecnológica instalada muy fuerte para hacer estudios adicionales en los laboratorios de GEMAS. Entonces, Claro, estamos abiertos a recibir ideas también. análisis mucho más profundos y específicos con los mismos datos. O sea, una cosa es identificar la composición mineral, a grosso modo, digamos, ¿no es cierto?, de la mineralogía de las arenas, y otra cosa es identificar la estructura cristalina de las anfíboles, piroxenos, etcétera. Eso podría ser un estudio muy interesante para alguien que quiera, digamos, estudiar en más detalle algunas de estas muestras, o sí, y mirar cómo cambia la estructura cristalina de los anfíboles, digamos, de un lado a otro. En fin, hay mucho potencial de estudios, además de los que son el foco del estudio de este proyecto. Y por eso, pues, nos interesa ver a ustedes qué se les ocurre y qué proyectos de investigación podemos lanzar con ustedes, que sean, digamos, paralelos a los que estamos haciendo nosotros. Sí, Felipe nos preguntaba el otro día de si debemos hacer minerales pesados. Entonces, tal vez Felipe tenga alguna idea particular que quiera elaborar.
Bueno, no, pues digamos que la idea con los minerales pesados, pues es que ellos ayudan bastante a dar ideas sobre las fuentes de los detritos, ¿no? Entonces, pues eso es como para explicarle a los estudiantes. Pues sí sería bastante interesante también poder estar en esta fase pues, de posterior, que es la de minerales pesados. También, pues, si les puedo ayudar también en ese lado, digamos que la sinergia con los estudiantes, pues seguirla manejando. Veo que acá en el chat hay una pregunta. Isaac, no sé si quieras abrir el micrófono en vez de que yo la lea o no tiene el micrófono. Bueno, yo tengo un par de preguntas. Ya una la contestaron. Mucho gusto y gracias por la charla. Era cuántos metros se iban a extraer y creo que ya lo mencionaron ahí, 1 a 3 metros. También quería preguntarles si las líneas sísmicas se iban a evaluar y si las 3 muestras por cada punto de muestreo ya eran suficientes o si en caso de darle en un lugar no pueden extraer 3 muestras, extraerían una y aún así se tendrá un buen análisis. Esas son mis preguntas. Bueno, pues mira, nosotros ya probamos los equipos de muestreo, ya los probamos en campo en Santa Marta la semana pasada. Funciona muy bien. Claro, un aparato de estos se puede dañar y puede tener inconvenientes, pero la idea es tener repuestos, etcétera. No vería yo la razón por la que no pudiéramos extraer las 3 muestras, a menos que en algún sitio nos sacaran a bala o a piedra o alguna cosa. Pero pues no esperamos tener ese tipo de inconvenientes, pero pudiera pasar. O sea, si uno cree en la mecánica cuántica, todo puede pasar. Isaac también preguntó por la sísmica. Los pozos que hemos identificado, en la mayoría, pues conocemos, tenemos la información es pública, por lo menos la ubicación geográfica de las líneas sísmicas, y sabemos que hay sísmica que nos permite amarrar desde los pozos hacia la costa. Desafortunadamente, la mayoría de las líneas no llegan a la costa, entonces hay un poquito de interpretación que no es crítica por el alcance del estudio. El estudio para esa comparación regional es de tipo cualitativo. Hay muy pocos sitios en Colombia donde hay sísmica transicional. Sísmica es que esté exactamente en la línea de costa. Realmente se adquirió muy poca, hay muchísima restricción, pero la sísmica que permite amarrar, digamos, desde donde estamos, cercanía de la costa, no la playa porque la sísmica no llega, hacia los pozos, estamos por lo menos hacia los pozos principales y tenemos la posibilidad de hacer ese amarre. Es una interpretación muy regional. Hay que amarrar los pozos a la Sí, claro. O sea, sí. Que vamos a hacer ese amarre de los pozos perforados costa afuera con la sísmica que haya disponible. Sí. Sí, otra opción dentro de esta lluvia de ideas es que hagamos una adquisición geofísica digamos, localizada en la zona de playa, llevar unos geófonos y hacer unos sondeos locales. Pero ese sí es un plan tal vez de hacer sísmica pasiva, aprovechando como fuente las olas del mar y hacer sísmica pasiva, tender una línea, no sé, de 100 metros o algo así, paralela a la costa y aprovechar las olas como una fuente de energía y hacer un procesamiento de estos datos. Eso nos podría dar información sobre, digamos, la profundidad del basamento, entre comillas, de estas playas. ¿Sí? Correcto, sí, señor. De verdad que es muy interesante el potencial que puede tener el proyecto a descubrirse más cosas. ¿Cómo fue, Felipe? Que el potencial que tiene el proyecto, no solo con los alcances que quieren tener, sino con los alcances futuros y posteriores que podrían tener, yo creo que son muy interesantes, ¿no? O sea, puede quedar abierto un camino, una línea de trabajo para que mucha gente haga sus trabajos de grado. Claro, claro. Pues de estas muestras, si eventualmente tomamos la decisión de tomar núcleos de 3 metros, pues hay ahí una cantidad de información muy importante y muy útil para trabajo
sedimentológico, analítico, geoquímico, de toda clase. Sí, correcto, de verdad que es muy interesante. Sí, Ojalá muchos estudiantes se animaran de verdad a meterle la ficha a este tipo de temas porque de verdad que vale la pena, ¿no? Están haciendo el trabajo de base de las cosas que hace mucho tiempo tenía que estar hecho, pero pues que no está hecho, entonces toca comenzar a hacerlo. sí, la idea es que con este tipo de, ese barrido sistemático nos permita darnos esa visión y definitivamente tener las muestras, que es una etapa dura, pues eso nos va a ayudar a tener esa disponibilidad. Y la experticia de ustedes en el nivel académico y la experticia que podamos aportar nosotros nos puede complementar muy bien para, si no es en este momento, ir madurando más ideas y más opciones de sinergia. Sí, de verdad que muy buena opción, de verdad, muchas gracias por la presentación, por mostrarnos lo que quieren comenzar a hacer. Ojalá, como digo, vuelvo y repito, más de uno de los que estén por aquí se anime de pronto a contactarlos y ver qué sinergias se pueden comenzar a hacer desde aquí. Entonces les doy muchas gracias, profe José María, Víctor, también por haber dado la charla, por habernos mostrado su proyecto y esperamos que les vaya muy bien, ¿no? O sea, ustedes ya saben que cuentan en Uninorte con un aliado para la logística, para la gente, para lo que necesiten. Definitivamente, Felipe, para la primera etapa de muestreo que la haríamos en el área de influencia de ustedes y vamos definitivamente a contar con ustedes, aprovechando que tenemos un estudiante, que los tenemos a ustedes de aliados, para eso nos va a ayudar a afinar la metodología de muestreo para después emprender la campaña extensa. Entonces, muchísimas gracias por el espacio. Ya tienen nuestros contactos, ya tienen una idea general del proyecto. Ahí está Felipe y Johaiber para que les hagan más preguntas y seguimos interactuando. Muchas gracias a todos. Gracias, Camilo. Hola, Gracias, mucho Felipe, gusto. y gracias a Camilo, todos. muchas gracias. No sé si alguien tiene algún comentario más que quiera hacer. Bueno, listo, creo que no es Oh, más. feliz viernes, feliz puente, feliz Bueno, puente. profe, hasta luego. Nos vemos Hola, entonces. mucho gusto. Bueno, cuídense. Gracias. Que esté bien, hombre. Todo, Bueno, hasta luego. Buen día. y aquí a la orden. Listo. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego.